Buenos días, jóvenes. Este es el segundo video de la clase de Derecho Civil 1 del día sábado 20 de febrero de 2021, impartida a los jóvenes del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría Pública. Continuamos con lo que es la ilicitud del acto jurídico. Bueno. Contrario a los actos jurídicos lícitos, ¿cómo vamos a comprobar que un acto es ilícito? Bueno, primero tenemos que prever estas situaciones que les voy a mencionar. El acto es prohibido por el ordenamiento jurídico, o sea, no está permitido. Es una manera de comprobar que un acto jurídico es ilícito. Está prohibido por el ordenamiento jurídico. Tenemos también que el acto jurídico es opuesto a un derecho adquirido. O sea, está afectando a alguien. Si hay un derecho adquirido, alguien ya tiene un derecho que es ya propio, pues vas a afectarlo. Y tercero, viola un derecho ajeno. O sea, cuando hay una afectación de un derecho, estamos hablando de que pues, alguien no tiene la razón. Por eso son los juicios, para que el juez le dé la razón a quien la tenga. Pero eso hay que demostrarlo. Simple y sencillamente, pues, para eso está el periodo. Bueno, en el proceso, en el derecho procesal civil, hay su etapa para ofrecer pruebas y desahogarlas. Y ya después vienen las conclusiones para que cada una de las partes, el demandante y el demandado, exponen ante el juez, pues cada uno va a querer decir que tiene la razón, pero ya el juez va a valorar las pruebas y de ahí va a sacar una conclusión. Bueno, y otro eh, requisito para considerar que un acto es ilícito es que permite un deber. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estos es contrario al derecho. Lo que es conforme a derecho está establecido. Ya hablamos hace un momentito de lo que es el derecho positivo. Estamos viendo de qué manera podemos probar que un acto es ilícito, pues acabo de mencionar, prohibido por el ordenamiento jurídico, que es lo general. Es opuesto a un derecho adquirido. Vas a afectar a alguien, viola un derecho ajeno, que pues, no puede haber dos propietarios, por ejemplo, sobre alguna cosa, al menos que sean copropietarios, esa es otra figura. Y omite un deber. Bueno, también retomamos el aspecto de que es contrario a las buenas costumbres y a los principios imperativos de un núcleo organizado. Bueno, ¿y qué se debe de entender aparte entre los requisitos que nos mencionan que el objeto tiene que ser física y jurídicamente posible? Entendemos por jurídicamente posible su legalidad o licitud. Por físicamente posible es algo que, ¿cómo les podríamos mencionar? No perdamos de vista lo que es lo jurídico y lo que es lo físico. Aquí lo que es físicamente posible es que exista en la naturaleza lo que va a ser motivo del contrato y que sea jurídicamente posible, o sea, que no sea contrario a derecho. Como les digo, por ejemplo, un estupefaciente, pues sí es jurídicamente, pero es físicamente posible porque está en la naturaleza, pero no es, no es ilícito jurídicamente hablando, que no está permitido. ¿Y por qué no está permitido? Porque la misma ley lo dice. Sí lo puedes vender de hecho, pero esa es una conducta aparte de un delito. Es lo que estoy haciendo el ejemplo, mencionando este ejemplo, para que se haga la diferencia y entienda la diferencia entre lo que es objeto física y jurídicamente posible. O sea, tiene que estar en la naturaleza y además jurídicamente posible, o sea, que no vaya contra el derecho para que se pueda realizar esa transacción. Eso hablando de este tema de la
a 7, que es la licitud en el objeto, condición o motivo del acto jurídico. Bueno, ya no sé si exista o hay alguna pregunta respecto a este tema de la licitud del objeto y la licitud del acto jurídico. María Inés, Liliana, Paula, Abner, ¿alguna duda que no haya quedado claro sobre este tema? Vamos a pasar a la unidad 8, que es otro de los requisitos, que es la forma. Cómo se va a exteriorizar tu voluntad, o sea, tu acto jurídico, en qué forma. Les mencionaba un ejemplo hace un momento de una escritura, pues, que debe constar una compraventa de una casa en una escritura. Pero antes de pasar a este tema, les pregunto si hay alguna duda respecto al tema que inmediatamente se acaba de concluir. Bueno, si no hay, a ver, buenos días, de mi parte ninguna, mencionó María Inés. Perfecto, ¿alguna duda? A veces, jóvenes, preguntan a los alumnos por algún caso que escucharon, oyeron, y la clase les relaciona o les recuerda ese asunto. Pueden también preguntar para que quizás no les quedó claro y alguien les habrá conversado. Oye, fíjate que el vecino no ha podido vender su casa por esa circunstancia y no sabes qué esté pasando. Bueno, me han externado o exteriorizado a grupos que he tenido anteriormente sobre algún caso que está relacionado con la clase. Y con todo gusto, pues se les puede ilustrar para efecto de que tengan una idea clara de qué se trata y qué solución se le podría. Bueno, pues continuamos si no hay ninguna duda. Les informo, jóvenes, que ya pueden checar su asistencia, no se les olvide, en plataforma, la asistencia de hoy. Ya está, como les mencioné, su actividad de esta semana, su cuestionario número 2, semana 2, con su síntesis, que es un extracto en PDF de todo lo más importante que estamos analizando el día de hoy. También tienen a su disposición la biblioteca virtual de nuestra universidad. Tienen lectura sugerida y un video, espero que también vean ustedes en plataforma en esta semana, relacionado con estos temas para una mayor comprensión de estos asuntos que se están exponiendo. Y hay imágenes con definiciones para que amplíen su conocimiento en estas materias y no sea solamente la clase. Tienen todo el material prácticamente en plataforma, solo es cuestión de estudiar. Vamos a sumar los videos, como se hace semanalmente, únicamente que se terminen de convertir a video, a MP4, los voy a subir a YouTube y les subo en plataforma el link para que puedan ver video 1, video 2, video 3, los de la clase de hoy. Para los que quieran retroalimentarse, adelante, y si hubo alguna persona que por alguna circunstancia no pudo entrar, pues va a tener la clase en plataforma también. Pero la idea es también que estén presentes en la fecha y hora que tenemos clase. Pero bueno, no hay, digo, tienen todo a su disposición, solo es cuestión de estudio. Muchas gracias, vamos a continuar entonces con el tema unidad 8, la forma. La forma se puede definir como el signo o el conjunto de signos por los cuales se hace constar o se exterioriza la voluntad del o de los agentes de un acto jurídico y del contrario. ¿Cómo se va a exteriorizar esa voluntad? O sea, tu voluntad la vas a realizar una acción, pero ¿cómo la vas a manifestar? Esa es la forma, precisamente. Conforme a la doctrina italiana, exactamente podemos indicar que la forma es el aspecto exterior que va a reconocer a la manifestación de la voluntad.
o bien, en cualquier caso, es la vestidura externa de la declaración de voluntad y, por lo tanto, del acto jurídico. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia en lo que da de vista lo que es forma y formalismo. Como señalamos anteriormente, la forma comprende una acepción propia y dentro de sí ha surgido la problemática entre la ausencia de formas forzadas. En el caso de existir el empleo forzado y también ineludible de formas, el primer supuesto se le va a llamar forma y al segundo se le va a llamar formalismo. Bajo este contexto, debemos indicar que el Código Civil actual es formalismo, por cuanto además de indicar la forma dentro de la condición esencial y válida del acto jurídico, en su conglomerado marco normativo va a regular distintas formas o bien un formalismo que se forman conforme a la naturaleza del bien, la trascendencia del acto jurídico que se esté solemnizando, en este caso celebrando, o sea, un acto solemne, pero esto si así lo solicita el código. Ya vimos que cuando hablamos de la parte sustantiva y la parte adjetiva, la parte sustantiva es, por ejemplo, el Código Civil, el Código Penal, el Código Fiscal, es la parte sustantiva. Y la parte adjetiva se refiere a la parte procedimental, Código de Procedimientos Civiles, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código de Procedimientos Fiscales. Bueno, estamos hablando de la parte procedimental y esta es la parte adjetiva, para que cuando yo mencione parte sustantiva, están hablando del código normal. Parte adjetiva, están hablando de la parte correspondiente, pero de la procedimental del código. Bueno, ¿qué clases de formas existen para exteriorizar la voluntad? Tenemos primero la forma verbal, también conocida como bien oral. Es aquella donde para utilizar la manifestación de la voluntad y al unísono solemnizar, o sea, celebrar el acto jurídico, se usa el lenguaje verbal, o mejor dicho, hablado. Esa es una forma de exteriorizar también la voluntad, una forma de manera hablada. También es una forma simple usada mayoritariamente para aquellos actos jurídicos en el cual la forma es facultativa. No se sanciona con nulidad su inobservancia, o sea, en el caso de que no se cumpla la forma. La desventaja que se podría advertir en esta clase de forma es que no deja huella con respecto a su realización y ocasionalmente, con el propósito de acreditar su existencia, se va a tener que recurrir a otros medios. Es por esta razón la forma hablada, que es la forma verbal, la que estamos analizando, resulta aplicable para aquellos actos jurídicos de escasa relevancia o bien connotación. Es una de las formas, estamos hablando del lenguaje oral, lenguaje hablado. De este modo tenemos, para poner un ejemplo, tratándose de una donación. Donación es un contrato donde una persona cede de manera gratuita sus bienes a otra persona, pero con la obligación que tiene que conservar para sí algún bien que sea necesario para su subsistencia. Normalmente la donación se da cuando algún padre le quiere dejar a su hijo en vida, o sea, para no estar con la cuestión del testamento después de muerto. Pues bueno, entonces, ¿qué? Te voy a donar la casa, la voy a poner a tu nombre, tú vas a ser propietario, y pues bueno, en esta clase es susceptible que se pueda usar la manera verbal para esta clase de actos jurídicos, pero el hecho de que se refiera a que exprese su voluntad a quien le va a donar, lógicamente que el donante, que es en este caso el papá del templo, el otro es el donatario, no se debe tampoco de poner donatario, porque esto también normalmente la forma es escrita, tiene que ser a través de una escritura.
Y con eso se ahorran problemas de tanto, si os digo, de materia de testamento, porque si lo ponen a su nombre, normalmente lo que conserva la persona es el usufructo vitalicio. ¿Qué es esto? Dona lo que es la nuda propiedad, o sea, la propiedad en sí, pero el usufructo o la posesión, como se le quiera llamar, se la queda el donante. O sea, hijo, la casa va a ser tuya, pero no me puedes sacar. El día que yo ya fallezca, pues como es tu casa, únicamente vas con el notario y haces el trámite para que canceles el usufructo vitalicio porque yo ya no existo y la casa es completamente pues, tuya para que puedas disponer de ella porque ya no hay alguien. Y así pues es mucho más fácil porque si hay un testamento, pues hay que hacer un trámite ante el notario o ante el juzgado, hay que promover en el juzgado un juicio de sucesión testamentaria porque hay un testamento. Y si no hay testamento, hay que promover entonces un juicio de sucesión intestamentaria porque no hay testamento. Entonces son las formas para que vean que pues en la forma escrita, en nuestro derecho, no obstante que ya entraron los juicios orales, tanto en materia penal civil y también laboral, pues, ¿qué es lo que se hace en las audiencias? No obstante que parte de ellos se están tomando nota, se está grabando tanto en video como en audio para dejar prueba de la audiencia, lógicamente. Pero la mejor manera de garantizar y dar certeza jurídica es la forma escrita. Como dicen, papelito habla. No tiene boca, pero habla. Entonces es la mejor manera de que es como voy a dar en préstamo cierta cantidad de dinero y el amigo, no, sí, yo te pago, que la palabra es mi mejor garantía, pero todo está en palabras. Luego pasa algo, ¿cómo le cobras? ¿Dónde va? ¿Dónde metiste su palabra? No, en cambio, si te firma o hacen un contrato de préstamo o un pagaré, para garantizar el pago, pues bueno, adelante. A veces se ofenden por, estás desconfiando de mí. No, no es que se desconfíe de la persona, pero cuando hay dinero de por medio, hasta las amistades se quiebran. Es mejor que todo sea por papelito, o como la forma que ahora sigue, les voy a exponer, la forma escrita. Bueno, asimismo se llama forma instrumental, la forma escrita, o bien documentando, consiste en aquella voluntad que se plasma de forma escrita usando medios manuales o bien por medio de cualquier utilización mecánica o un bien electrónico para consumar con esto la celebración del acto jurídico. La forma escrita. ¿Cómo la quieren hacer? En un papel a mano con la pluma, a la antigua máquina de escribir, en computadora, como quieren, pero para que se haga constar la existencia del acto jurídico. El beneficio de la forma escrita, oigan lo que les acabo de mencionar, hace un momentito con el ejemplo del préstamo entre amigos, es que deja huella de la celebración y por lo tanto sirve para acreditar o bien para probar la existencia del negocio jurídico que se celebró, en este caso el préstamo. Esta forma acostumbra a aplicarse a aquellos actos donde la regla establece su existencia de forma expresa, señalando cómo debe de usarse. Esto es frente a lo que es el formalismo. O sea, ¿qué quiere referirse a esto? Esta forma acostumbra aplicarse a aquellos actos donde la regla establece su existencia. Bueno, si yo les decía, debe constar en escritura pública una compraventa de un inmueble. Bueno, hay que ir con el notario para que nos haga el contrato en escritura pública y podamos firmar, porque además así lo señala el código. Bueno, perfecto, pero para una transacción entre particulares y todo, pues uno trata de tener alguna garantía de que no le van a fallar o no lo van a rayar, como se dice, como el programa, ¿cómo se llama? Los vecinos, como dice la chaviza, no los vayan a rayar.
Bueno, aquí es muy importante de que si van a dar un préstamo, van a dar prestado algo, todo sea por medio de un papelito. O sea, la forma escrita es la que estamos viendo ahora en este momento. De lo expuesto podemos terminar diciendo que la manera escrita o bien documentado necesariamente estaría reservado para los actos jurídicos formales. Pero bueno, si no te lo pide, eso no te impide que tú lo puedas hacer de esa manera, sobre todo para tu seguridad jurídica. Como les decía, o sea, dar un préstamo lo puedes dar nada más de palabra, pero ¿qué es lo primero que piensas? ¿Y si me raya? ¿Y si no me paga? ¿Cómo le hago para que me lo devuelva? Claro, si tienes un documento, puedes acudir ante un juez para solicitar, promover un juicio para que dicha persona te pague. Es como en el caso, por ejemplo, en Monte Piedad, cuando van a solicitar un préstamo, en la boleta del Monte Piedad, si ustedes se dan, es un contrato de prenda. Atrás de la boleta están las cláusulas. O sea, vas a ignorar, vas a dar, te van a dar un préstamo y tú vas a dar una garantía prendaria, por así decirlo. Y si llevas un reloj, llevas una cadenita, llevas un anillo, es un contrato de prenda. En la boleta del Monte Piedad, en la parte de atrás están las cláusulas. En la parte de adelante están todos los datos de lo que es, a que se refiere el préstamo. El nombre de la persona, el monto del préstamo, el interés que se va a pagar, la fecha de la vigencia, y en caso de pleito o algo, se tienen que sujetar a lo que está en la parte de atrás. Hay un principio relacionado con la forma que se llama el principio de la libertad de forma. ¿Qué es este principio? Este principio, las partes tienen la más extensa libertad o bien prerrogativa de adoptar o aceptar la manera que crean recomendables para la celebración del acto jurídico. Lo que les mencionaba, si no está la formalidad, ustedes quieren dar esa formalidad, adelante. La autonomía de la voluntad tiene un papel preponderante. Para esto, no obstante, va a ser empleada conforme a la naturaleza del acto jurídico que se está solemnizando, o sea, celebrando. Y asimismo, cuando la ley no apunta a alguna forma contraria. El artículo 143 del Código Civil señala: cuando la ley no designe una forma detallada para un acto jurídico, los interesados pueden utilizar la que juzguen recomendable, la que consideren. Es preferible, como les decía, si lo pueden formalizar. Si la persona que te viene a pedir algún dinerito prestado se va a ofender porque va a firmar algún documento, pues también tiene que entender que la parte que está dando el dinero, pues se tiene que asegurar. Hay personas que sí también se pasan, como los lotistas en su momento, que cuando llenaban un pagaré, nada más firman aquí, y tú firmabas, y si no les pagabas, después llenaban el pagaré con una cantidad que no era la misma y era exorbitante para poderte quitar tu casa, tu coche o tus bienes. Pero fíjense, en la época cuando existía la máquina de escribir y tú no le pagabas a una persona geotista, llenaba el pagaré, pues ya tenía tu firma y lo promovía. Tú podías promover la nulidad de ese pagaré por una falsificación o una alteración del documento. ¿Cómo? Fíjense, nada más hay un peritaje que se realiza, o sea, por un perito, que normalmente el pagaré, cuando lo metían a la máquina de escribir, en el rodillo, y ponían tu nombre, y tú nada más firmabas, se creaba un relieve en la parte trasera del pagaré. Es como que en esta hoja yo escribo y aquí en la parte de atrás se va, debido a la presión que ejerzo, sale un relieve. Bueno, guardan el pagaré, no pago, vamos a ejecutar entonces el pagaré, ejecutar, llevarlo ante un juez. Lo vuelven a meter a la máquina para llenarlo, porque no lo pueden presentar así en el juzgado. Pero al volver a meterla en la máquina,
El relieve que ya existía, que es prácticamente donde pusieron mis datos y donde yo firmé, y también pues se resalta atrás, el rodillo lo aplasta, queda aplastado, y nada más cuando sacan el pagaré, el nuevo relieve es el que está, pero donde está la firma y el otro está aplastado. Entonces, en un peritaje así puedes demostrar que se alteró el pagaré, decir, bueno, no fue esa cantidad, fue tanto, solo que lo firmé así, no estaba llenado, y después lo llenaron poniéndole la cantidad que querían, aprovechándose de la firma. Y con el peritaje van a ver, perito, pues se requieren conocimientos técnicos para las pruebas. Va a demostrar que efectivamente el pagaré, lo que se refiere firma y datos del deudor, está aplastado el relieve. Y todo lo demás que llenaron con cantidad de intereses y todo, el relieve está intocado. ¿Y cómo va a ser posible que se haya aplastado ese relieve? Porque fue llenado posteriormente. Por eso ahora, ¿qué es lo que se estila? Pues en la computadora tienen que llenarlo. Así es cierto que a veces todavía siguen con lo de la dichosa firma y dejan un espacio para que después nada más sea meterlo con lo que se llena. Pero hay su peritaje para poder ir buscando de la manera de la alteración del documento. Bueno, debemos dejar meridianamente establecido que el principio general de la libertad de forma es utilizable y se aplica siempre que la ley no prescriba una forma determinada, forzosa, legal o bien que sea precisa. Hay también lo que se conoce como la forma ad probationem. Ad probationem, que significa, existe como requisito de valía, o sea, de validez del acto jurídico, que la ley le asigne una función de carácter demostrativo, lo que implica que compone un medio de prueba con respecto a la realización del acto jurídico. Se menciona un ejemplo de este tipo de forma, ad probationem. Podríamos referir el contrato de suministro que señala que la existencia y contenido del suministro puede probarse por cualquiera de los medios que deja la ley, más si se hubiese solemnizado, o sea, celebrado por escrito, el mérito del instrumento respectivo predominará sobre todos los demás medios probatorios. Como se puede observar, estamos frente a un habitual caso de forma ad probationem, donde tratándose de suministro a título oneroso, la manera, o sea, la forma que se está usando va a servir para acreditar la celebración del acto jurídico. O sea, vas a probar que existe el acto jurídico, pues como la forma en que se realizó. Es parecido a la forma escrita. ¿Tú cómo acreditas que existe el acto jurídico? Con la forma escrita. Pues esta forma también es la forma ad probationem con la que puedes demostrar que se celebró el acto. O sea, no solo que existe, que se celebró. Y lógicamente es de entenderse que si existe es porque se celebró. Pero bueno, son cuestiones doctrinales. Después tenemos otra forma que es la ad solemnitatem, que es otra forma. Se identifica por ser de carácter imperativo y forzado. Su no cumplimiento va a traer de forma irresoluble la nulidad absoluta del acto jurídico. De este modo, acostumbra a decirse que es aquella forma consustancial al negocio jurídico en virtud de que va a existir exactamente el mismo en función al cumplimiento de la manera predeterminada por la ley. O sea, si es la manera solemne, como se está mencionando en su nombre, respecto a la forma. Bueno, y pasamos a ver la unidad 9, si ya no hay ninguna pregunta más de lo que es la cuestión de la forma. Vamos a ver lo que es la lesión en los contratos. ¿Alguna pregunta a personas aquí presentes respecto a lo que fue la forma, cómo se realiza el acto jurídico? Bueno, si no hay, continuamos entonces. Creo que aquí hay un chat. A ver. Ok, es el de María Inés de hace un momento.
Bueno, la lesión en los contratos jurídicos. Normalmente ustedes cuando escuchan la palabra lesión se está refiriendo a alguna afectación del cuerpo. Sí es cierto, las lesiones es una alteración en la salud desde el punto de vista penal, pero la lesión, vamos a hablar de la afectación de un derecho en materia civil. Bueno, la lesión en un contrato existe cuando alguien se ha aprovechado del estado de necesidad, la inexperiencia o la penuria de otro individuo y obtiene un lucro desproporcionado al que por su parte se obligó. O sea, cuando te aprovechas de algo, basándose en estos presupuestos de que por su estado de necesidad, inexperiencia o la penuria de otro individuo. Bueno, existen dos teorías que explican la lesión de los contratos. Tenemos primero la teoría que se le conoce con el nombre de subjetiva. Se enfoca en el elemento subjetivo. Consiste en la explotación, aprovecharte de la necesidad, ligereza, inexperiencia o penuria que uno de los contratantes hace del otro. De existir esta situación, se considera que se actualiza la hipótesis de la lesión en los contratos. O sea, que un campesino le quieras hacer creer que, ¿sabes qué? Vamos a hacer una permuta, un cambio. Te voy a dar, tengo un terreno y tú me das tu terreno, vale lo mismo, lo estás engañando porque realmente tu terreno no vale nada. Entonces, bueno, vale algo, pero realmente el terreno de la persona, pues, la persona sin saberlo por su experiencia, lo acepta. Te estás aprovechando de esa situación y eso le estás causando una lesión. Es lo que se conoce como una lesión de los contratos. Y ese es el elemento subjetivo, el aprovecharte, o sea, explotar la necesidad de la persona. Ese es como los casos que se han dado cuenta de los que van a, por ejemplo, no es propiamente un contrato, pues es un elemento subjetivo parecido. Cuando van a pedir chamba, les hacen firmar una hoja en blanco. Eso porque para que el día que les quieran correr, les hacen su renuncia. ¿Para qué? Lógicamente con la renuncia tú te estás yendo por tu cuenta. Y al tú renunciar, vas a renunciar incluso al tiempo que llevas trabajado y a la indemnización que se te debería de dar por el despido. Entonces, es para que vean también eso de la hoja en blanco. Y si tú no la quieres firmar, pues no te dan. Entonces, es aprovecharse de la necesidad de la persona. La persona necesita trabajar porque necesita generar ingresos para su casa, para su familia. Pero aprovecharte de esa situación, sí, claro, para que si el día de mañana no quiero correr y no me va a causar ningún problema. Pero, sí puedes tú incluso demandar, ya vieron ustedes el outsourcing, que pues es una empresa que te paga y con la otra tienes la prestación del servicio, para que entonces pues con la actualidad pues ya ya están prohibiendo los outsourcing. El outsourcing es corresponsable con la persona a la cual estás trabajando, porque se supone que es su pagadora de a quien tú estás trabajando. Bueno, la otra teoría, jóvenes, es la objetiva. Esta teoría solo atiende al elemento objetivo de la lesión, que es la desproporción entre la prestación y el lucro obtenido. O sea, ahí se va a ver la mala fe de la persona. Este es el elemento objetivo. Entre la prestación y el lucro obtenido por parte del que se aprovechó. Los seguidores objetivos de esta teoría consideran la ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación para que exista la lesión. Y hay una tercera teoría, que es la teoría mixta, que comprende los elementos de la lesión, los dos, tanto el subjetivo como el elemento objetivo. Si no hay alguna pregunta de lo que es la lesión y en qué consiste las tres teorías relacionadas con la descripción que se hizo
del concepto de lesión, pasaríamos ahora a ver la unidad 10, que son las modalidades de los actos jurídicos. Y las modalidades de los actos jurídicos son aquellas modificaciones incorporadas voluntariamente por las partes o por la ley a los efectos materiales de los actos jurídicos. Y estos pueden ser el plazo, la condición y el modo o carga. O sea, modalidad, como lo está diciendo su nombre, modificaciones incorporadas voluntariamente por las partes para los efectos materiales de los actos jurídicos. Tú puedes poner, por ejemplo, en un contrato, o en una promesa de contrato. Yo te prometo vender mi casa el día 28 de febrero de 2021. Bueno, hay un plazo. Es una modalidad del acto jurídico. Por eso las modalidades que se están mencionando acá es el plazo, la condición, debe haber también una condición para que se cumpla el contrato, o bien un modo o una carga. Pero bueno, vamos a continuar porque ya casi se está acabando el segundo video. Bueno, para que se grabe el segundo video. Las modalidades del acto jurídico son elementos eventuales que se presentan dentro del acto jurídico. Estas modalidades permiten a las partes, al momento de celebrar un acto jurídico, hacer uso de su autonomía privada, por lo que pueden acordar determinadas condiciones, como por ejemplo un plazo para el cumplimiento de sus obligaciones o el modo en que estos se realizarán. Al perfeccionarse el acto jurídico, las partes se obligarán a acatar las modalidades pactadas. O sea, pueden hacer esas modificaciones, pero voluntariamente y de común acuerdo. No es de manera unilateral. O sea, si yo quiero dar un plazo, pues el otro lo tiene que aceptar. Ese es, por decir un ejemplo. Pero veíamos cuáles son esas modalidades. Son tres: el plazo, la condición y el modo carga. Plazo, condición o modo o carga. Bueno. A ver, permíteme un momentito, es que ya se terminó el video. Bueno, en la cuestión de la primera, la condición. ¿Ustedes han escuchado qué es condicionar? Es poner de antemano algo para que se pueda realizar una segunda cosa. Estamos hablando de un hecho futuro. Oye, si quieres que yo te vuelva a dar prestado, págame primero lo que me debes y con todo gusto. Eso sería, vamos a poner una condición, el ejemplo de una condición. Bueno, el término condición hace referencia a un hecho futuro que se establece en un documento y que determinado hecho debe de ocurrir para que otro suceso ocurra. Jóvenes, ya estamos a finalizar, menos de un minuto, para regresar para ya el tercer y último video y concluir la clase de hoy. Les reitero su asistencia, que la chequen. Ya está en plataforma su actividad. Ya abrió desde las 8 de la mañana y cierra el próximo viernes a las 23:59 horas. O sea, es de sábado a viernes. Para que puedan ustedes contestar su segunda actividad con un valor de 20 puntos. Regresamos a clase en un minuto. Nos volvemos a conectar. Muchas gracias.